Pueden tomar asiento, muchas gracias. Leímos casi un capítulo. Si usted mira un poco y pasa ahí mismo las páginas de ese capítulo, va a notar que tiene 50 versículos. Son pocos los capítulos en la Biblia que notamos que tienen muchos versículos, pero hoy leímos, si usted pensó que leímos mucho, le quiero decir que si hubiese leído todo el capítulo, hubiésemos empezado la vigilia hoy. Así que qué tal si usted se goza al acercarnos a la palabra de Dios y poder disfrutar ya, porque cuando nosotros nos acercamos a la palabra, no estamos haciendo otra cosa sino adorar al Dios viviente, que es el que inspiró su palabra para que nosotros entonces podamos tenerla y disfrutarla. Así que yo pienso que hoy es un gran día para usted tomar el lugar donde se ha sentado, abrochar su cinturón como si estuviese despegando y pueda usted recibir con una actitud de alabanzas al Señor lo que Dios quiere hablarnos hoy. Recuerde, estamos en lo que es la serie de enseñanzas en Éxodo, la serie de predicaciones expositivas en el libro de Éxodo. Y nuestra predicación expositiva en este libro está circundando bajo el tema de nuestro Dios creador y nuestro Dios redentor. En las pasadas semanas nosotros hemos estado viendo a lo largo de los últimos domingos cómo Dios nos ha permitido ver esas 9 plagas que acabamos de contemplar hasta la semana anterior. Pero hoy nos acercamos precisamente al punto final de lo que muchas personas conocen como una historia muy conocida, ¿no? Muy conocida para el creyente y para el no creyente. Sí, porque son las 10 plagas de Egipto y todos, yo creo que los niñitos más pequeños aquí de alguna manera ya se han expuesto a escuchar que algo pasó y que la Biblia narra una historia, no una fábula que se llama las 10 plagas de Egipto. Pero yo quisiera hoy que usted piense precisamente y que recuerde quizás en algunas experiencias las que usted haya tenido en su vida y que hayan sido estas que han marcado su vida. Que usted pueda recordar esas experiencias que usted nunca olvidará. Piense por un momento, piense por un instante, qué experiencia en su vida le marcó, qué experiencia en su pasado fue relevante que hasta el día de hoy usted puede recordar y decir, esto cambió mi vida. Y ciertamente los que somos creyentes vamos a apuntar ciertamente bien espiritualmente a que el día que marcó y cambió nuestras vidas, ciertamente con gozo lo decimos, es el día que Él nos salvó, el día que Él nos rescató. Y es cierto, pero piense por un momento en los eventos del pasado que continúan marcando su vida. No sé si fue el día que usted hizo compromiso o votos para casarse. No sé si fue el día que usted tuvo su primer hijo o hija. No sé si fue ese día cuando usted cambió de ciudad. Pero piense por un momento que algo en nuestras vidas, siempre en nuestra historia, podemos recordar cosas que han marcado nuestras vidas, que cuando recordamos pensamos, esto cambió mi vida. Incluso los Estados Unidos y diferentes países celebran días feriados, Día de la Independencia, el Día del Veterano. Hermanos, ¿cuántos días se celebran? Unos más días que otros. Y esto nosotros lo vemos porque quieren celebrar precisamente cosas que sucedieron en el pasado y que quieren recordarlas. Pero Dios quiere precisamente que nosotros tengamos en nuestras memorias esos días y momentos especiales que ocurrieron en el pasado, como lo que vivió el pueblo de Israel. Y precisamente por eso he puesto como título hoy al sermón, Dios quiere ser recordado. Y quisiera verlo en 2 segmentos este sermón. La primera parte de este sermón, Dios quiere ser recordado mirando hacia el futuro. Y vamos a ver ahí los versículos del 1 al 13. Luego los versículos del 14 al 28 queremos ver que Dios quiere ser recordado, pero mirando hacia la historia. Así que, hermanos, quisiéramos recordar precisamente la gracia de Dios, que es importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque si no recordamos la gracia de Dios, eso mismo nos pasa, somos bien olvidadizos. O dígamelo a mí, somos bien olvidadizos. La Biblia, sabiendo que nosotros, los cristianos,
Y el ser humano en general somos olvidadizos, nos lo recuerda de diferentes maneras. Mire conmigo cómo, bueno, escuche que se lo voy a leer, no tiene que buscarlo. Nehemías capítulo 4, versículo 14 dice: acuérdate del Señor grande y temible. O como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y usted puede recordar quizás el resto del pasaje. O como dice Pablo en segunda carta que le escribió a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, dice: acuérdate de Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, o mayor aún y más importante, Jesús mismo, cuando instituyó la cena del Señor, dijo: hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Dios quiere ser recordado, hermanos. Y es importante que nos recordemos a nosotros mismos y a los demás todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través del Evangelio. Así que yo quisiera que en esta mañana viéramos esta historia desde esos dos puntos o perspectivas precisamente. La Pascua fue establecida para cuando Dios quiere que recordemos de Él, y lo está instituyendo aquí la Pascua al pueblo hebreo. Está diciéndoles que miren esa primera vez, esa primera Pascua hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Egipto. Y la Pascua representa la libertad de ese pueblo que todavía estaba esclavo allí, como estaban cautivos por la opresión de los egipcios. Pero también queremos ver a este Dios que está instituyendo esta Pascua y quiere precisamente que su pueblo, una vez salga y sea libertado, mire la Pascua que ocurrió cuando ellos salieron de Egipto. Entonces, así que Éxodo capítulo 12 y versículos 1 y 2, que son los primeros que vamos a desempacar, comenzamos viendo que Dios, y si miran conmigo en la Biblia, me van a acompañar, vamos a estar leyendo ese capítulo, esos versículos 28 versículos que vamos a estar cubriendo en este periodo, y quiero que usted me acompañe ahí mirando en la Biblia, y como dice, porque vemos que Dios, viendo precisamente lo que vemos nosotros, es que Dios precisamente cambia el calendario de los israelitas para que celebren la fiesta de la Pascua. Dios le dice a Moisés y a Aarón que habría un nuevo calendario que sería una señal de un nuevo comienzo para ellos. Dios está creando un pueblo para sí. Este pueblo que estaba allí 400 años, que la predicación, el próximo sermón va a hablar en parte de esto y los siguientes, por más de 400 años esclavos, precisamente los está formando, los está creando como un pueblo para sí, porque los está separando para Él. Y esto nos dice la importancia del evento. ¿Por qué para Dios es tan importante? Pues Dios instituye que, mira, desde este mes va a ser el primer mes del año para ti. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Y este primer mes del año para los hebreos se conoce como el mes de Abib. Lo vamos a ver más adelante en el estudio de Éxodo. Y es ese mismo mes, ese primer mes es lo que nosotros conocemos en nuestro calendario actual como entre los meses de marzo y abril. Por eso es que ustedes ven que la Semana Santa se celebra más o menos en ese rango de fecha entre marzo y abril, refiriéndonos a que la iglesia cristiana mantiene las tradiciones judeocristianas dentro de lo que es su liturgia. Así que vemos que también más adelante, luego de la cautividad, ese mismo mes se le llama el mes de Nisán. Así que, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios establece un calendario de acuerdo a la teología. Dios quería que al comienzo de cada año recordara la gracia de su salvación. Dios quería tener el primado en la vida de ellos. Dios quería que Él fuera el centro de la vida del pueblo hebreo. Ahora, de la igual manera, Dios quiere y nos llama a nosotros
a mantenerlo en el centro de nuestros corazones. Dios quiere que tú y yo mantengamos a Cristo en el centro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere esculpir el carácter de Cristo en nuestros corazones. Dios quiere moldear nuestra vida de manera tal que nos parezcamos a Cristo, que no continuemos siendo los mismos. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Si el versículo 3 dice, continúa diciendo, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo que yo quiero que noten ustedes aquí, es esta primera frase, que es la primera vez que aparece en la Biblia, la congregación de Israel, si te das cuenta. Es una frase que no existía en ninguna otra parte. Es desde ahora que Dios está estableciéndolos con la identidad de una comunidad de fe. Y se les dice que tomen un cordero, el día 10 de ese mes por cada hogar, de acuerdo al número de personas, versículo 4. Pero que para que ese cordero fuese aceptable, tenía que ser un macho de 1 año y no podía tener defecto. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que es aceptable ante Dios es precisamente un sacrificio perfecto. No podía tener mancha. Así que los israelitas, escuchen, los israelitas necesitaban un sustituto perfecto. Ellos necesitaban un sustituto perfecto y necesitaban un sacrificio perfecto. Y este sacrificio y sustituto perfecto nos habla que nosotros precisamente estábamos corrompidos. Nosotros aquí en Roca de los Siglos, los que estamos aquí, antes estábamos corrompidos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros éramos indignos ante un Dios santo, puro y perfecto. Por eso necesitamos un sustituto santo, puro y perfecto en nuestro lugar. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús a ser bautizado. Escuchen, solo por la fe en Jesús, solo por la fe en Cristo es que nuestros pecados han sido cubiertos. Solo Cristo es nuestra esperanza. Escuche, porque Dios es santo, el único sacrificio que le agrada a Dios es que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Ningún arrogante, ningún altivo va a ser apreciado y recibido por Dios. Para nosotros poder ser salvos necesitamos tener una fe que solamente da Él, y nuestras vidas tienen que primero corresponderle a Él, entendiendo que en nosotros no hay nada que nos haga merecedores de esa salvación tan grande. Hermano, solo es la gloria de Dios. Hermana, solo es por la gracia y la gloria de Dios. Los versículos 6 al 11, luego Dios procede a explicar qué hacer con el cordero, y una vez fuera el cordero sacrificado. Así que en esos versículos primeros 6 al 7 vemos lo que le sucedería al cordero, a este cordero que tenían que escoger y que no tuviese ningún tipo de mancha. Ellos dice ahí que deberían guardarlo desde el día 10 hasta el día 14. Quiere decir que los hicieron parte de su familia. Quiere decir que ellos tenían que alimentarlo. Quiere decir que ellos tenían que velar por la seguridad de este corderito de 1 año.
Quiere decir que ellos tenían que examinar y estar completamente claros de que este corderito no tuviese ningún defecto, ni que fuera durante esos 4 días a recibir algún tipo de lesión o daño. Eso es lo que está hablando ahí, pero dice que luego entonces el corderito tenía que ser sacrificado al oscurecer. Y luego de ser sacrificado, esa sangre puesta en el hebrillo, según leímos allí, tenía que ser pasada a lo que es el dintel, que es la parte de la puerta. Imagínate la puerta de una casa, una entrada. Obviamente no es lo mismo en la cultura hebrea, pero piensa en una puerta que tiene que untarle, embadurnar toda la puerta. Eso es lo que está indicando la Escritura. Esa puerta tiene que estar completamente teñida con la sangre de ese cordero que está explicando ahí. Así que para ser ellos librados de la muerte, tenían que confiar, hermanos, en la palabra de Dios, haciendo lo que Moisés le dijo. ¿Escuchaste bien? Para ellos ser librados de la muerte, tenían que tener fe en lo que Dios les dijo, obedeciendo lo que Moisés les estaba indicando. Fue por fe que cada familia tomó un cordero y eligió un cordero que fuera perfecto. Fue por fe que le quitaron la vida y lo asaron con hierbas amargas. Y fue por fe que derramaron la sangre sobre la puerta. La sangre era una confesión de su fe, una señal pública de que confiaban en la eficacia expiatoria de ese corderito sacrificado. Así fueron salvos por gracia mediante la fe. Dios proveyó el cordero, hermanos, y eso es gracia. Pero los israelitas tuvieron que confiar en el cordero, que es donde entra entonces en juego la fe. La fe no puede ser una fe inactiva, una fe que no se mueve, tiene que obrar. La fe no puede estar quieta. La fe tiene el poder de Dios obrando en ella misma, en nuestros corazones a través de su Espíritu. Ellos tuvieron que confiar. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 28 dice de esta manera: por la fe, hablando de Moisés, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Ese es el autor de los Hebreos refiriéndose al acto de fe que tuvo que tener no solo Moisés al dar las instrucciones, sino refiriéndose al pueblo de Israel. La única forma de ser salvos del pecado y librados de la muerte es por Cristo Jesús. El Cordero de Dios, como les menciono y lo voy a repetir una y otra vez, que quita el pecado del mundo. Dios llama a todos a confiar en la obra de Cristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, dice la Escritura, que quita el pecado de las personas. Esa es la fe puesta en Cristo Jesús como el mediador. Y esto es precisamente lo que hicieron los israelitas en la primera Pascua. Ellos confiaron en la sangre del Cordero. Mire de nuevo conmigo a Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que los versículos 8 al 11 que continuamos a ir viendo, lo que vemos en esos versículos es que Dios le da instrucciones. Dios le está dando instrucciones de cómo servir, de cómo comer el cordero. Le dio instrucciones de qué ropa utilizar o cómo utilizar la forma de cierta manera, porque Dios quería que ellos estuviesen preparados para salir rápido, para salir corriendo. Además, las hierbas amargas que mencionan en esos versículos del 8 al 11 que leímos, les sirvieron a ellos del recordatorio de la amargura que ellos estaban viviendo en Egipto. La Pascua entonces la Pascua lo que nos habla precisamente es de un recordatorio de su tiempo de escape de Egipto. Asimismo, nosotros debemos recordar, hermanos, la amargura de nuestros propios pecados, de la cual Dios nos libró a través del Evangelio. Debemos recordar que en Cristo fuimos librados de la ira de Dios y se nos dio nueva vida. Tenemos nueva vida en Cristo, tenemos nueva esperanza. Mira lo que un puritano escribió:
Dice, cuando el pecado te sea amargo, entonces Cristo te será dulce. Cristo te será dulce. Y yo les digo, si estás disfrutando el pecado, Cristo te será amargo. Cuando a ti el pecado te sepa amargo, tú vas a poder disfrutar la dulzura del Evangelio. Pero mientras tú estés deleitándote y degustando el pecado como algo bueno, el Evangelio te va a estropear, el Evangelio te va a aplastar hasta que te humilles. Lo mismo que estamos viendo con el faraón. Lo mismo que nos pasó a cada uno de los que hemos creído en Cristo. Un día Dios nos trajo a Él. No fue cuando quisimos, fue cuando Él quiso. Él es glorioso, hermanos. Él es glorioso. Pero hay algo más que yo quiero que vean ahí en ese versículo 11. Vayan ahí o vean al final lo que dice. Fíjese que dice, es la Pascua de Jehová. Y técnicamente esta es la primera vez que la palabra Pascua aparece en la Escritura. Sin embargo, el énfasis que en este versículo Dios quiere que entendamos es que el centro de la Pascua no es la liberación de Israel. El centro de la Pascua no es la humillación del faraón de Egipto, de los egipcios, ni de los ídolos. El centro de la Pascua, Dios quiere que entendamos, es su gloria, la exaltación de Él como Dios único y soberano. Por eso es que dice, es la Pascua de Jehová. Cuando está ya resumiendo esas instrucciones, está diciendo, es la Pascua de Jehová, es de Él, porque Él quiere que se le recuerde como el Dios único y verdadero que reina por toda la eternidad. Así que continuamos en los versículos 2 al 13, donde vemos ahí una transición. Vemos nosotros ahí una transición. Si lo miras conmigo, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, esa es su firma estampada. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que Dios aquí declara que Él está por encima de todos, que Él está por encima del faraón, que Él está por encima de los egipcios, que Él está por encima de los dioses falsos, de las deidades en las que ellos habían creído, porque el Señor es juez soberano, porque el Señor es el que quiere ser recordado en la historia. Él quiere ser recordado como Dios soberano y que miren hacia el futuro sobre la libertad que Él les va a proveer. Pero miren conmigo el versículo 13. Así como las plagas fueron una señal de la justicia y del juicio de Dios contra Egipto, el faraón y sus dioses, que lo hemos visto en los sermones anteriores, ahora la Pascua era una señal de la misericordia y de la gracia de Dios para Israel. Dios dijo, cuando vea la sangre, pasaré por encima de ti. No habrá plaga entre ustedes que lo destruya cuando golpee la tierra de Egipto. Así que era lo que iba a ser una señal, la sangre de que el juicio ya había caído sobre uno. La sangre apuntaba a que el juicio contra el pecado de cada casa de los israelitas fue purificada por el sacrificio del primogénito. El primogénito era el que tenía que morir, hermanos, para que fuera librada la casa de cada uno de los hebreos. ¿Por qué? Porque el primogénito era el que estaba representando precisamente cada una de estas familias. Pero Dios proveyó precisamente un sustituto. Dios proveyó un cordero, un corderito que fue inmolado en lugar del primogénito de cada casa de los hebreos. ¿Por qué? Porque Dios aceptaría la sangre precisamente del sacrificio para pasar por alto el pecado de su pueblo. Y de manera similar, hermanos, para nosotros,
La sangre de Cristo cubre a los que hemos nacido de nuevo. Dios ve la sangre de Cristo sobre nosotros y pasa por alto nuestro pecado, como dice la Escritura. Él perdona todas nuestras ofensas porque la justicia de Cristo nos es puesta a nuestro favor. Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso, hermanos. Así que aunque los israelitas habían sido protegidos de aquellas plagas anteriores, ahora tenían que actuar fielmente para apropiarse de los medios que Dios les estaba proveyendo, para que el Señor entonces pasara por encima de ellos, para que el Señor entonces no trayera destrucción a esos israelitas. Y así llegamos a nuestro segundo punto. Dios quiere ser recordado mirando el pasado. Mire conmigo los versículos 14 y 15. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Así que lo que vemos ahí en el versículo 14, Dios establece 3 propósitos para la celebración de la Pascua. El primer propósito con Dios en la Pascua fue para que las generaciones futuras miraran hacia el pasado, para que recordaran la gracia salvadora de Dios cuando sacó al pueblo, a su primogénito, como Dios lo llama, de Egipto. Así que el segundo punto, en segundo lugar, la Pascua era una fiesta para celebrarse en comunión. No era una fiesta cuando Él está hablando de la congregación de Israel que celebrara la Pascua. Está hablando que cada uno de esos hogares tenían que estar allá dentro de sus puertas, como leímos en los versículos anteriores. No podía estar fuera de esa casa en donde se iba a celebrar la Pascua, tenía que estar ahí. Así que viendo cada grupo familiar, está precisamente apuntando a lo que hoy es la iglesia. Vaya pensando usted en la congregación de Israel que Dios está creando allí, como también formó un pueblo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, a través de la iglesia. La iglesia es importante. La iglesia no es para nosotros verla como algo liviano. Dios formó un pueblo para sí, y lo vemos en Éxodo, con la idea de tener pertenencia sobre ellos. No para que unos estuviesen por un lado y otros por otros. Tenían que estar ahí para ser protegidos, para ser cuidados, tenían que estar en comunidad. Tenían que estar dentro de esa comunión con los otros. No podían estar separados. Y el tercer lugar, la razón para la cual Dios ordenó estas ordenanzas era para todas las generaciones. Era para que se continuara haciendo generación tras generación. Ahora, el versículo 15, si ustedes ven, hay una introducción al tema de lo que es un ritual que algunos piensan que es distinto a la Pascua, pero cuando se habla en el Nuevo Testamento de lo que son los panes sin levadura, está refiriéndose a la Pascua, porque está hablando de esos 4 días, del 10 al 14, en donde Dios mandó a los hebreos a que quitaran toda la levadura de sus casas, y esa es una ordenanza que establece aquí. Y de hecho, en el versículo 15 nosotros vemos tres ordenanzas. Primero, que durante el periodo de la fiesta los hebreos no podían comer nada. Número 1. Número 2, que tenían que eliminar toda la levadura de sus casas. Es decir, tenían que barrer, tenían que sacar detalladamente cualquier residuo de levadura que existiera en sus casas. No podía haber nada. Y tercero, la tercera ordenanza que le da es que iba a durar 7 días. Tenían que mantenerse sin levadura por 7 días. Así que 4 veces, fíjense, cuando estudio esto me topo con lo siguiente. 4 veces Dios le dijo a los israelitas que no comieran nada con levadura, y 2 veces le dijo lo siguiente. Le dijo que el que comiere levadura en estos días, desde el primer día, sería separado de Israel. En otras palabras, serían excomulgados de la comunidad del pacto del pueblo de Dios. 2 aspectos relacionados a la levadura.
Dios le está diciendo: coman pan sin levadura. Comer pan sin levadura significa o simboliza la santidad, significa estar separados de la contaminación. Por lo tanto, más que sacar a su pueblo de Egipto, como algunos habrán escuchado, Dios quería sacar a Egipto de los hebreos. Si lo has escuchado, ¿verdad? Más que el propósito de Dios no era tanto sacar a los hebreos de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón de los hebreos. Es decir, sacar la contaminación de la levadura. Así que así mismo, amada iglesia, Dios quiere que después que nosotros venimos a esta nueva vida, que Dios nos regenera, que Dios nos añada a su familia, nosotros también nos despojemos del pecado que nos asedia. No podemos seguir adorando los ídolos de nuestro corazón. Lo dije anteriormente, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por la obra misericordiosa de Dios en nuestras vidas. Si usted quiere abundar en esto, anote primer libro de Pedro, capítulo 1, y lea los versículos 15 al 21. Hoy por falta de tiempo no se los voy a leer, pero anótelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 21. Por eso vemos también que Jesús se refirió a la levadura, que es el segundo ángulo, como el pecado, el símbolo del pecado. Miren Lucas capítulo 12, versículo 1, lo que Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Hermanos, pero mira, el peligro es precisamente que el pecado es como la levadura. Una vez que entra en tu vida, va a seguir creciendo y extendiéndose hasta que lo corrompe todo. Ese es lo que hace la levadura en el trigo. Continúa haciendo que la masa crezca y se hace un pan grueso como el que nosotros comemos, el bolillo que nos comemos en las mañanas o en las tardes. Sí, pero cuando usted va y mira un pan, Fabián, que es experto en estas áreas de bakery, sabemos que el pan que no tiene levadura, ¿cómo se queda? Ahí dijo a Fabián así, el experto hablando en hebreo. Sí, ¿verdad? O sea, no sube, no crece. Pero el pecado es igual que la levadura en el corazón de los hombres y las mujeres y los jóvenes y los niños. El pecado llega al corazón y si tú no lo matas, si tú no lo enfrentas, si tú no lo confrontas, va a seguir creciendo como la levadura. Y cuando tú te des cuenta, va a ser muy difícil tú manejar el asunto. Por eso es importante, amada iglesia, que cuando usted esté en dificultades y en las luchas de su pecado, no se haga la heroína, no se haga el héroe. Usted busque ayuda. Hermanos, no es un pecado buscar consejería, al contrario. La comunidad de fe, la Biblia, enseña la importancia del unos a otros. Y cuando usted es miembro de una iglesia, de una comunidad de fe, usted va comprendiendo los beneficios y las responsabilidades que tiene el ser miembro de una iglesia. Y una de ellas es cuidarnos unos a otros. Pero para eso estamos también los pastores, Pastor Ovidio, pastor, y mi persona. Si usted está luchando y batallando con el pecado y vuelve con lo mismo y vuelve con lo mismo y vuelve con lo mismo, pida ayuda, pida consejería. Aquí no te vamos a dar 3 pasos para ser más próspero, no. Aquí no te vamos a dar la clave para que tengas un matrimonio feliz fuera de lo que esté en la Escritura. Aquí te vamos a hablar de la Escritura. Si tú estás dispuesto a someterte a la autoridad de la Escritura, pide la ayuda a tus hermanos. Aquí ninguno te va a dar un consejo que tenga que ver con sus experiencias, porque es una iglesia educada. Aquí nadie te va a decir un consejo que te mira, me pasó esto, y mira, porque me pasó así, esto te va a funcionar. Eso es lo que entendíamos nosotros antes de conocer la autoridad de la Escritura, que es lo que debe guiar la regla, es la regla nuestra de fe y de conducta.
pastor no te va a guiar por las experiencias de él o las experiencias de otros hermanos en la iglesia. Te va a llevar a la Escritura y te va a doler. Te va a doler. Recuerda lo que dije, que no se nos olvides, que no se nos olvide. Cuando nos amargue el pecado, nos va a saber dulce Jesús, el Evangelio. Cuando nos sepa dulce el pecado, nos va a saber amargo el Evangelio. Por eso una corrección que necesitamos nosotros, cuando venga la corrección a nuestra vida, a tu vida, hermana o hermano, recuerda que cuando te amargue es porque precisamente está tocando el sitio donde tiene que ser curado, donde tiene que ser sanada la enfermedad, donde tiene que ser erradicada la levadura. Y eso molesta, eso duele, eso incomoda, ¿verdad? Cuando se nos dicen las cosas así, hey, esto es esto, aquello, ¿verdad que incomoda? Pero gloria al Señor por iglesias bíblicas que puedan mantener el estandarte de que la autoridad es la palabra, no nosotros ni nuestras ideas. Por eso debemos nosotros recordar que hemos sido salvos para la gloria de Dios, y eso significa que debemos deshacernos del pecado. Tenemos que deshacernos del pecado en nuestras vidas. Iglesia, Dios no tolera el pecado. El que piense que algunos pecados pueden tolerarse no ha comprendido el significado de la salvación. Lo voy a decir de nuevo. El que piensa que algunos pecados pueden ser tolerados no ha comprendido todo el significado de la salvación. Ahora la pregunta es, ¿hay algún pecado en tu vida que estés tolerando? Que tú hayas decidido tolerar. A lo mejor el rencor, a lo mejor la lujuria, a lo mejor la falta de disciplina. Quizás pienses que es solo un pecado pequeño, pero al igual que la levadura, tienes que sacar el pecado de tu vida. Ahora usted me pregunta, ¿cómo hago eso, pastor? Por la gracia del Evangelio. Por la gracia del Evangelio. No son tus obras, no son tus fuerzas. Pablo en Colosenses dice que matemos el pecado. Y un puritano dijo lo siguiente: si tú no matas el pecado te va a matar a ti. Entonces los pastores, cuando estamos cuidando el rebaño, cuando estamos cuidando el redil, no le vamos a pasar la mano al pecado, porque sabemos lo destructivo que es para tu vida, hermana y hermano. Aunque te duela, te vamos a torcer la patita si te estás descarrilando como una oveja. Vamos a ir por ti con amor reverente ante Dios, pero ese amor reverente no nos va a impedir que te torzamos la patita como las ovejas, dice la Escritura. Y bueno, la Escritura dice que el buen pastor deja las 99 ovejas por ir tras una que se ha salido del redil. Las costumbres hebreas nos hablan, ¿verdad?, de que un pastor en ese tiempo, cuando una ovejita se le salía del rebaño, pues iba tras ella. Y una de las maneras de mantenerla con él, y ustedes ven ese picture, ese cuadro en algunos sitios, donde ven una ovejita como que en el hombro de un pastor, y la ovejita ahí está bien amada. ¿Sabes por qué? Porque tiene una patita quebrada y la tiene ahí encima para que huela el pastor, para que respire el pastor, para que otras veces escuche y aprenda, ese es su pastor, para que cuando el pastor le diga, hey, ven que el peligro está ahí, sepa, esa es la voz del pastor, voy para allá, ya no va a estar como una cabrita brincando y saliéndose del redil. Va a escuchar al pastor lo que le dice. ¿Dónde usted escucha al pastor? En la palabra de Dios. ¿En dónde usted escucha al pastor? En la enseñanza de la Escritura a través de tus pastores. Los miércoles, los viernes, los domingos, en las consejerías. Ahí tú escuchas al pastor de pastores usando a los pastores finitos, pecaminosos, acá en esta tierra, cuidando del redil que Dios puso sobre sus hombros. Así que solamente por la gracia. Ahora vemos estos versículos 16 al 20, en donde nosotros tenemos una serie de instrucciones. Vamos a leerlo un momento. 16 al 20 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual ha de comer.
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se llevará levadura a vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ahora sí, nosotros llegamos a los versículos 21 y 23, donde nosotros vemos, y los voy a leer también, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué vemos nosotros ahí en esos versículos 21 al 23? Vemos las instrucciones de la Pascua, pero las está repitiendo porque ya los versículos que nosotros vimos anteriores ya había dado las instrucciones de la Pascua. Aquí está diciéndolo, pero con otra connotación, tiene otros énfasis. Y lo primero que yo quiero que vean es que a quien primero Moisés le da estas instrucciones fue al padre de familia, al padre de cada familia. Ellos son los responsables de guiar a las familias con su ejemplo. Esto es lo que estamos viendo nosotros en estos primeros versículos. Así que mira, amada iglesia, yo me gozo cuando veo o escucho de padres que están viviendo y practicando el rol que como hombres Dios les dio en sus hogares. Yo me gozo cuando hay padres o esposos que en sus casas están cuidando espiritualmente de sus esposas, que no lo dejan nada más que para el domingo cuando venimos a enseñar la escritura. Yo me gozo cuando escucho de hombres cristianos que no dejan para el miércoles o para el viernes la enseñanza de la palabra, el tomarla, o el orar con sus hijos entre semana. Yo me gozo con aquellos padres que son piadosos y que entienden la responsabilidad que Dios les dio a ellos primeramente. Pero a la misma vez me entristece cuando veo que cada día más se repite que hombres abdican a su responsabilidad, a su rol en los hogares, dándole la responsabilidad a sus esposas para educar espiritualmente a sus hijos. No toman la palabra de Dios en serio, no toman asistir a la iglesia en serio. Eso es para mujeres, pero Dios aquí nos enseña precisamente que Moisés, a quien primero fue a los ancianos. Moisés continúa en el versículo 2 explicándole a los ancianos la manera en que debían aplicar la señal de la sangre en las puertas de sus casas. Pero lo más importante que tenían que hacer era sacrificar ese cordero, luego mojar con una rama de hisopo la sangre y luego untarla en toda esa puerta. Amada iglesia, Dios haría una distinción con Israel, pero escuche bien. Esto no quería decir que Israel fuera inocente. Yo lo he dicho ya antes. Fueron declarados inocentes debido a la sangre del sustituto que les fue aplicada a su favor. Dios juzgó a Egipto, también juzgó a Israel. Por eso la importancia de la Pascua, porque sin la sangre del cordero que ellos degollaron allí y que untaron en los dinteles y en los postes de las puertas, ¿sabes qué? Hubiesen sido hallados culpables como los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Así que lo que vemos en la primera Pascua es que tanto los egipcios como los israelitas eran pecadores, como lo dice en Romanos capítulo 3 versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Continúa.
en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, lo que significa es que la Pascua no se trataba solamente de la liberación de Egipto, también se trataba de la salvación del pecado. Y esa es precisamente la razón por la que el ángel visita, dice que Dios pasó y visitó a los israelitas porque eran pecadores y el castigo del pecado es la muerte, como dice Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero no se queda ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo, es por gracia, y la gracia fue aplicada como ellos tuvieron que ser obedientes. Ellos tuvieron que reconocer que estaban a salvo si seguían las instrucciones que Moisés les había dado. Tenían que poner su confianza en la sangre que ese cordero iba a derramar. Ahora los versículos 24 y 27, les leo, dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os vieren vuestros hijos, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es esto, este vuestro rito? El 27 dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, todos somos como el faraón, pero Dios en su gracia ha provisto un camino de salvación a través de la sangre de un sustituto. En estos versículos que acabamos de leer vemos que la Pascua no solo es una forma para reflexionar sobre la gracia de Dios, sino también un medio importante para enseñar a las generaciones futuras sobre la gloria y la grandeza del Dios de salvación. Hermanos, en todo el relato de la Pascua, nosotros vemos la implicación de la necesidad de educar a nuestros hijos en la sana doctrina. Esto es lo que vemos aquí hasta ahora. Lo que hemos estado viendo es precisamente que Dios está interesado en que los hijos nuestros asumamos la responsabilidad de enseñarles en la sana doctrina. No es enseñarles de papito Dios, es enseñarles del Dios verdadero que se ha dado a conocer y que estamos viendo a través de esta serie del Éxodo, el Dios verdadero. Así que los padres deben aprovechar la oportunidad de compartir con sus hijos la historia de la redención de Egipto y hacerles saber que Dios quería ser recordado a través de sus actos poderosos y su misericordia. Finalmente, note la respuesta en los versículos 27, la parte B al final, y 28, cuando recibieron estas instrucciones, cómo ellos respondieron a Moisés, cómo respondieron a Dios. Lea conmigo al final, dice: entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ellos se postraron y adoraron, e hicieron tal como el Señor les había mandado a Moisés y Aarón. Está ahí puesta la adoración y la obediencia. Que nosotros podamos hacer lo mismo, que podamos adorar a Dios y serles obedientes. Así que el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto era salvar a un pueblo, a su primogénito, para su gloria. Salvar a un pueblo para que lo adore. Deja ir a mi primogénito para que me adore. Ya no se lo está pidiendo al faraón. Y aquí viene esta 10ª plaga, como vino la 9ª, sin ningún aviso, haciendo ya el juicio final contra la terquedad del faraón. Dios quiere ser recordado. De hecho, ya ni se menciona hasta el próximo capítulo, hasta los próximos versículos. El punto aquí y el centro de todo es Dios proveyendo un cordero como sustituto, porque Dios quiere ser recordado. Dios quería que los israelitas recordaran que la sangre del cordero era una parte esencial de la Pascua,
¿Por qué, hermanos? Porque la Pascua y esa casa fue purificada por la sangre del sacrificio del hijo primogénito que fue sustituido por ese cordero. Pero no solo eso, Dios quería que los israelitas recordaran que al comer el cordero también era una parte esencial de la Pascua, porque cuando tenía que ser, de hecho dice la Biblia ahí que tenía que ser comido y que ninguna parte de sus huesos podían ser quebrados. Así que el primogénito se salvó de la destrucción. Pero más profundo aún, en la fiesta de la Pascua toda la casa fue santificada al participar del comer de esa carne que fue consagrada por un sacrificio que fue presentado ante Dios. Así que, amada iglesia, todo esto apunta al Evangelio. Entonces necesitamos entender que Dios quiere ser recordado y nos lleva a recordar que éramos pecadores, que necesitábamos salvación. Necesitamos recordar que Dios nos ha dado una salvación gloriosa en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, como he dicho, que quita el pecado del mundo. Y al recordar esto, la forma correcta de responder es la forma en que respondieron los israelitas, precisamente, arrodillándonos para adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hincábamos frente a una estatua en una iglesia católico-romana y hoy parece que tenemos varillas en las piernas y no podemos hincar nuestras rodillas en el suelo y humillarnos delante del Señor, porque nos estamos humillando en el corazón? Pero este pueblo nos está enseñando a nosotros la verdadera humildad. Hay un simbolismo detrás de estas cosas, como lo vamos a hacer hoy. Y hay un simbolismo detrás de este evento de que ellos se arrodillaron. Porque luego debemos nosotros precisamente ponernos en pie para recordar que fuimos salvos, para que seamos santificados. Ellos también se les mandó a no tomar nada, a comer nada leudado, ningún pan, ni que hubiese en sus casas levadura. Pero no nos hincamos para orar ante el Señor en su casa de oración. Que hoy creemos conciencia de eso como pueblo. Que cuando nos pidan a orar como pueblo nos tiremos al piso, humillados delante de la presencia del Señor, a menos que tengamos una condición de artritis o cualquier cosa de esa, ¿verdad? Que no estamos hablando de un sacrificio. Usted no va a hacer nada sacrificado que pueda comprar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero son gestos, símbolos de nuestra necesidad de un Dios vivo. Yo me puedo quedar sentado porque es lo mismo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero este no es el punto. El punto es con cuánta humildad nos podemos acercar a un Dios vivo que nos ha dado lo que no merecemos. Y lo decimos, no merecíamos ni merecemos esta salvación tan grande, pero no nos podemos postrar ante Él. Así que debemos confiar en la gracia que es Cristo, que nos ha sido derramada para que nosotros obedezcamos su palabra.